salmos más importantes en el sentido del arrepentimiento, el que más refleja el buen sentido de un alma arrepentida. Contiene todas las características de un alma que se arrepiente. Y no es para menos, porque este pasaje es un salmo que, según consta en las aclaraciones, es un salmo que David lo escribió luego de haber pecado de fornicación, o sea, de adulterio y de asesinato. ¿Se acuerdan el pasaje de la mujer de Urías, de Betsabé? Que allí lo tenemos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Relata este terrible acontecimiento de la mano de David, el rey David, aquel que tenía el corazón de Dios, aquel que había vencido con fe, por medio de la fe, a Goliat, aquel que había sido apartado para ser rey de Israel. Y Dios lo había acompañado en todo ese proceso. Ahora se encontraba él, ¿se acuerda?, en los palacios, y ve a una mujer y la manda a buscar. Y esa mujer estaba casada con un capitán. Creo que todos recordamos el pasaje, pero se lo resumo así. Había un soldado que estaba en batalla y David manda a llamar a la mujer y peca con ella. Y luego, para hacerlo cargo al esposo, porque la mujer queda embarazada, lo manda a llamar para que venga a la casa. Pero ese hombre era un hombre fiel que, estando en guerra, él no se atrevió a entrar en su casa y estar con su esposa, sino que se quedó afuera. Entonces, viendo David esto, él quería que el niño se haga pasar que era del esposo y no de David. Entonces lo manda a matar, lo manda al frente de la batalla y ahí muere este hombre. Y todo eso Dios lo deja pasar. No lo para por el camino, no lo detiene Dios a David. Lo deja. Primero un pecado y después otro pecado más grave todavía. Pero en el capítulo 12 tenemos aquí la reprensión. Dice en el capítulo 12 de Samuel, de segunda de Samuel, Dios ahí lo manda, luego de este pecado, a el profeta Natán y le recrimina ese pecado. Y David reconoce: pequé contra Jehová. Importante, ¿no es cierto? Él pecó contra la mujer, pecó contra su esposo, pero él reconoce que el pecado principal es contra Dios. Cuando uno peca contra Dios. El pecado es apartarse de lo recto, de lo justo. Es desobedecer a Dios. Es no hacer la voluntad de Dios. Eso es pecado. Y lo tenemos allí, el pecado, el primer pecado. Lo tenemos a Adán, que tenía 2 mandamientos nomás: el multiplicarse, henchir la tierra. Ese no había problema, pero
de tantos árboles de fruto que le había dado todo un huerto hermoso para que él comiese. Un solo fruto no tenía que comer. Pero llegó el día que comió, desobedeciendo a Dios. Hermanos, que el mundo sepa que hay un Dios que juzga. Hay un Dios al cual le vamos a tener que rendir cuentas. Porque cuando vemos, como dice allá en el libro de Romanos, no vemos las cosas creadas, no podemos negar que existe Dios. Ese es un problema que el hombre tiene que resolverlo, él. Y luego tiene que resolver el problema del pecado. El día de ayer, en la reunión de jóvenes se preguntó, ¿quién se acuerda, era adolescente, perdón, quién se acuerda del primer pecado que cometió y a qué edad? Acá hay chicos presentes. ¿A qué edad cometiste el primer pecado? ¿Y qué fue? Y bueno, los ojos de todos estaban pensando, se los notaba. Y dejamos decir un par. Bueno, uno dijo, yo me acuerdo que era chico y me enojé con mi mamá y rompí el televisor. Otro contó que estando en el velorio de su abuelo, empezó a corretear por todos lados y a hacer berrinches y a esconderse debajo del ataúd. Otro contó que robó un juguete en el jardín de un chico que se descuidó y este se lo extrajo. Robo. Y todos a la edad, los que recuerdan, a la edad de 4, 5, 6 años. Hubo otro que no me acuerdo, bueno, no sé si se van a hacer acordar los chicos. Había otro también. Uno que le agarró al sobrino y le empezó a dar puñetada en la cara. Y eran chiquitos. Pum, 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 y le daba, le daba. Hermanos, aquí dice el salmista que fue concebido ya en pecado, porque pecó Adán y ahí pecaron todos los hombres. Pero el pecado es de uno, no es de Adán, es de uno. La concupiscencia es de uno. Y que tenemos que rendir cuenta somos nosotros. Y les cuento así cortito, vino a visitarnos mi sobrino, que es mi sobrino, el hijo de mi sobrino. Y tiene 3 añitos, 2, 3 añitos. Bueno, 2. Y dice, es todo lindo, hermoso, buenísimo, bueno, cariñoso, uno lo besa, él besa y todo. Pero estábamos ahí en la mesa, de pronto le pide al padre una cosa que el padre tenía. Y entonces el padre, como no era de él, del papá, era una cosa que había tomado de la mesa, entonces le dice no. Y cuando le dijo no, nosotros no nos dimos cuenta, pero le cambió la cara, se bajó estaba en la rodilla de su papá y se fue gritando, pero gritando como loco para la cocina hasta que paró contra una pared. Y todos nos quedamos así. El berrinche que hizo el nene. ¿Por qué? Porque el padre le dijo no. Ya, hermano, uno dice, ¿no? Algunas cosas son travesuras. Yo decía, ¿no? Los papás, los tíos, los abuelos, son travesuras, ¿no? Pero lo que yo digo es que tenemos que ver que desde chiquitos ya la tendencia a obrar el mal, a robar, a estar contra su padre, a golpear a otra persona, todas esas cosas, estos chicos que son adolescentes, las notaban como pecado. No hacer lo justo, no hacer lo correcto delante de Dios. Y el hombre lo sabe. Hay algunos que tienen cauterizada la conciencia, dice la Biblia. Pero bueno, pero la mayoría, estos chicos por ejemplo,
tenían la conciencia del pecado, la concepción de qué significa pecar. David tiene varios procesos en este salmo. Hay varias cosas para notar. Uno, cuando él dice, ten piedad de mí, oh Dios, en el versículo 1, ¿no? Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David quería que se le limpie conforme a las misericordias. Hay que venir al Señor apelando a su misericordia. Ten misericordia de mí. Allí tenemos un ejemplo en Lucas 18:13. Dice que se presentaron bueno, ahí está, vamos a leerlo de más rápido. Dice, se presentó un publicano, que era un hombre que se vendió, un judío vendido a los romanos para recaudar impuestos. Era tenido por despreciable. Este publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este volvió a su casa en esta parábola justificado. Pero había otro que se decía, yo hago esto, yo hago lo otro, no soy como este publicano, no soy. Pero este está arrepentido, golpeaba su pecho. Hermanos, acá David está presentando su vida y pidiendo a Dios misericordia y que le limpie, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos, cuando nos hablan del Evangelio, nos presentan el mensaje de salvación, nos damos cuenta, nos conocemos nuestras rebeliones, vemos nuestros pecados. Nos confrontan con un Dios santo, con un Dios justo, 3 veces santo. Y todas, miren que David había cometido estos pecados, eran rebeliones contra Dios. La multitud que él tenía las consideraba, muchas. Y él dice, contra ti solo he pecado, en el versículo 4. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, el pecado es contra Dios. Y ese reconocimiento es muy importante porque ¿sabe quién nos va a juzgar un día? Cuando pasemos a ser juzgados, nuestras almas, a rendir cuentas, vamos a rendir cuentas delante de Dios un día. Todos los hombres. El hombre va a tener que morir y después viene el juicio. Entonces, ¿a quién hay que pedirle que tenga misericordia? Y al juez, al que tiene el martillo. Y dice, ahí es cuando él dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí está diciendo, no es a los 3, 4, 5 años, es de entrada ya hacemos berrinche de entrada, ya estamos mal configurados por el pecado, que pasó a todos los hombres, y no hay ninguno que no haya pecado, aunque algunos son santulones, como los fariseos, hipócritas, se vestían por fuera como santos, pero Jesús los marcó, sepulcros blanqueados. Qué fea forma de nombrar a una persona, de caracterizarla. Es un sepulcro, por fuera es blanco, pero por dentro es un sepulcro.
Qué fea. Pero así hay personas que se creen puras, que se creen buenas. Pero hasta que no les llegue el conocimiento, dice la Biblia, de la verdad, no se van a dar cuenta hasta que el Evangelio les es predicado. Hermanos, entonces tenemos aquí a David pidiendo misericordia, pidiendo que se le borren sus pecados, y él dice, he aquí el 6, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanos, la comunión con Dios es nuestro sitio. Estar solos con Dios es nuestro sitio como cristianos. Allí Dios no va a hablar. Y en la oración es más importante escuchar a Dios que pedir. A veces nos arrodillamos y pedimos automáticamente. Pero primero es el arrepentimiento para presentarse ante Dios. Primero es el arrepentimiento antes de hablar con Dios. Primero es vernos a nosotros, porque en la oración Dios nos muestra cómo somos. En la comunión íntima con Dios, nosotros con Dios. Dios nos va mostrando nuestra vida. Nos va mostrando, porque nosotros en esa posición estamos presentándonos ante un Dios que ama que oremos, que quiere que oremos. Pero primero es el arrepentimiento. Yo escuché a un pastor que decía, yo no confío ni en el mejor de mis días para decir, este es mi día que no pequé. Dios me dio una prédica hermosa y se entregaron almas, yo no confío ni en ese día. Porque en ese día también uno puede pecar. Peca de muchas maneras, de muchas formas. Acá David llama rebeliones. Y usted dice, claro, sí, pero pecó un montón. Ya fue demasiado, lo de David fue mucho. Pero hermanos, ahí estábamos hablando con Claudia, dice, vamos a ser juzgados de cualquier palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. Palabra ociosa. Una palabra ociosa, o sea que no sirve para nada. No tiene ningún sentido que la digamos. Sale una palabra ociosa que no vale para nada, no sirve. Algo ocioso es que no sirve. Vamos a ser juzgados por una palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. Señor, tenga misericordia, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos apelar a el perdón de Dios en nuestras oraciones? Jesús nos enseñó a orar y perdona nuestras deudas, en plural. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos manda a una santificación constante. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con los cristianos que sirven al Señor. Dice 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Límpiame, lávame y seré más blanco que la nieve. Y él se veía sucio. La oración, hermano, nos limpia. En la oración de arrepentimiento salimos purificados. Salimos limpios. Es como, decía un hermano, es como ir y lavarse, y bañarse, afeitarse y usar jabón y uno sale fresquito. Claro que sí. La oración nos da esa comunión con Dios, la paz, la limpieza que necesitamos. Y esto, hermanos, es de continuo. No hay que dejar pasar. No hay que dejar pasar. Hay que
pedir a Dios la limpieza, pero de continuo, automático. Versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recargarán los huesos que has abatido. Hermanos, acá está pidiendo que se le reintegre el gozo que él había perdido a causa del pecado. Qué bueno, hermanos, que los hombres se arrepientan. Hay un pasaje que dice en Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando nos arrepentimos, es la voluntad de Dios. Dios quiere justamente eso. No hay que dejar de arrepentirse. Están las puertas abiertas para nuestro arrepentimiento. Tenemos plena entrada. Dios no nos recibe si venimos con falta de arrepentimiento. No nos recibe Dios. Si venimos con nuestras obras, con nuestra... Señor, te pido porque esta semana hice estas cosas, la otra, hice tantas cosas buenas. No, Dios no escucha a ese hombre, a esa persona. No la escucha. Pero sí escucha al constrito y humillado, aquel que viene ante Dios arrepentido, porque Dios manda a todo lugar, en todas partes, que los hombres se arrepientan. Este arrepentimiento solicita a Dios para todos, judíos, griegos, no importa, para todos los hombres. El Evangelio es para todos. En 1 de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Está diciendo más de lo mismo. Ser salvos es aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados e imploran el perdón por medio de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, que todos los hombres sean salvos. Hermanos, y sigue diciendo allí, Él quiere la alegría de ser perdonado. Él quiere estar libre. Él quiere tener el gozo de la limpieza, del perdón. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él está pidiendo, como dice el 8, ¿no? Gozo, gozo, gozo y alegría, dice. ¿Sabe, hermano? No hay gozo más grande que ser perdonado por Dios. No hay gozo más grande que ser aceptado por Dios y perdonado por Dios. Dígame otro gozo. Compárelo con otra cosa, con alguna cosa terrenal. Ay, me recibí. Qué contento, qué alegría que tengo, me recibí. Obtuve el doctorado. No, eso no sirve para nada. Bien por usted. Dios lo bendiga. Pero eso no tiene nada que ver con el gozo de un creyente, con la alegría de ser limpios por Dios, de ser lavados por Dios. Ah, hermano, la alegría y la paz, la libertad de ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. ¡Qué paz
la paz y el gozo de ser un hijo de Dios. Soy hijo de Dios y soy limpio por la sangre de Cristo. No hay otro gozo para el cristiano mayor que este. Dios nos ayude, Dios nos alcance de su gracia. Sigue diciendo el salmista: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que tenía el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él lo sabía, él lo había experimentado y le pidió a Dios: no me quites, no me saques. Decía un comentarista, muy probablemente pensando, ¿saben quién? En su antecesor. ¿Se acuerdan quién era? Saúl. Dice que el Espíritu de Dios se le salió. Cuando él se rebeló contra Dios por su orgullo, el rey Saúl, Dios le sacó esa bendición y empezó a caer en una debacle. Una caída tras otra caída, tras otra caída. Con advertencias divinas, igual él continuó pecando. Dios lo abandonó, Dios lo dejó. David implora: no dejes, no me saques, no quites de mí. En Efesios 4:30 dice la palabra de Dios, pasaje conocido: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entristecer, cuando nosotros cometemos pecado, estamos entristeciendo al Espíritu que mora en nosotros, hermanos. Y esto forma parte de la oración penitencial de David. No me quites tu espíritu, no me quites tu espíritu. Hermano, lo más valioso que tenemos en nuestra alma, nuestra vida, es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Yo damos gracias a Dios que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aférrese a las promesas de Dios. Tome las promesas de Dios. Confíe en que Dios está con usted y está dentro suyo. Y busquemos a Dios de corazón y humilladamente. Él sigue diciendo: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, eso quería David. Eso quería David. Ya el pecado lo había cometido. Ya estaba. Todo consumado. Pero él recurrió al lugar donde todos los hombres deben recurrir. Algunos dejan pasar. Otros tienen cauterizada la mente y no ven el pecado, no ven el error en el que están. Dios tenga misericordia y se les puede abrir. Esos son ciegos, hombres que no ven, pero el cristiano tiene abiertos los ojos. El cristiano ha resucitado juntamente con Cristo. Tenemos vida nueva, podemos ver y nos damos cuenta de nuestra vida y de la forma en que estamos delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? Pasar revista a nuestro corazón, pasar revista a nuestra alma, pasar revista a nuestras actitudes, a nuestra forma de proceder, a nuestra forma de dirigirnos. Dios manda que nosotros nos santifiquemos. Y ahí dice que tenemos que estar nosotros preparados. La idea de la otra parte final de David en este salmo
Dice en el 13, entonces enseñaré, dice, a los transgresores tu camino. O sea, él pasa de ser un pecador a un pecador lavado, limpio y apto para enseñar a otro pecador. Y esa es nuestra función, la función del Evangelio, predicar el Evangelio. Nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, limpios, lavados por la sangre de Jesucristo y aptos ya para poder predicar el Evangelio a otros pecadores. Que vengan al arrepentimiento que nosotros lo hemos experimentado. Pero lejos está de predicar un evangelio que nosotros no hemos experimentado. Lejos está de predicar la limpieza del alma, la limpieza de pecados si nosotros tenemos pecado. Cuando hicimos el curso de evangelismo, el maestro decía que una de las causas por qué no se predica el evangelio es porque hay hermanos que están en pecado. Y están imposibilitados de predicar. Porque no están aptos. Y fíjense que más o menos en la línea esta habla de la conciencia Pablo a Timoteo en Timoteo 3:9. Dice, hablando de los diáconos, del trabajo del diácono, ¿cómo tiene que ser un diácono? Ay, mamita, si leen eso, se van a dar cuenta del nivel que se pide para uno que servía en las mesas. Ni me imagino para un predicador. El nivel que se le pide a un diácono que estaba solamente para servir en las mesas y repartir justamente la comida a todas las personas. Solamente para eso estaba. Y uno de esos era Esteban, que vio los cielos abiertos y la gloria de Dios. Otro era Felipe, que el Señor lo transportaba, no sé cómo hacía, y lo transportaba y le decía, anda a predicar para allá, anda para allá. Y Felipe iba, guiado por Dios. Estos eran diáconos. Y aquí, Pablo, hablando de entre las cualidades que tiene que tener este ministerio, que guarden el misterio de la fe. El misterio le llama al Evangelio, ¿no? Misterio es porque hay que descubrirlo, el pecador lo tiene que descubrir. El misterio de la fe. Dice, con limpia conciencia. Es decir, que para servir a Dios hay que primero, como dice el salmista, primero hay que estar limpio. Primero hay que estar en paz para con Dios. Y luego sí, dice él aquí, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¡Qué hermosura! Ahora él ya piensa, él piensa no solamente con quedarse con esta bendición de la limpieza, del gozo de la limpieza y de la salvación, de la restauración de su alma, sino ya le está pensando, quiero servirte, quiero ser un mensajero, quiero contar que hay perdón de pecados en el nombre de Cristo Jesús, quiero decírselo a otro, quiero contarlo. Y ya estamos en la hora. Por último, Dios nos manda a que nos limpiemos. En primera de Juan, en la carta de primera de Juan, ya terminamos, 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, esta es la forma de Dios. Y a esa cosa no se discute. Hemos pecado, arrepentimiento.
por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí. Dios les bendiga ricamente.